Bueno, estamos otra vez en vivo, en otra... yo creo que ya se convirtió en un clásico, ¿no? El clásico de los viernes, el clásico de los vivos. Así que voy a estar buscando, ahí se está uniendo gente. Vamos a ir buscando a nuestro invitado del día de hoy, mientras se va uniendo muchas personas a este vivo, que va a estar muy bueno. Gracias a todos los que de una manera u otra siguen conectados al punto, a través de los videos que subimos los sábados, a través de los especiales. Bueno, pronto vamos a estar más conectados, ¿eh? Ya se va a venir una novedad de streaming y de Zoom. Ustedes sigan conectados al punto que ya se van a enterar. Bueno, mientras tanto vamos a invitar a alguien muy especial hoy. Así que ustedes espérenme, el tipo le metía suspenso, ¿viste? Y el invitado está ahí esperando que... Pero bueno, mientras van uniendo ustedes, yo voy a ir buscando. Está saludando el invitado, ¿viste? Como diciendo, che, sumame. Bueno, ahí te voy a sumar, vamos a buscar la carita. A ver, ¿ustedes saben quién es el invitado de hoy? Bueno, si vieron el video, quién agarró el mate y qué estilo le puso, ¿no? Porque yo cuando veía cómo agarró el mate y cómo... Ah, no. Ahora le vamos a preguntar cuál es el estilo a Samuel, porque él viene de otro país y toma... Tiene más estilo que yo para agarrar el mate, así que imagínense. ¿Cómo anda, Samu? Hola, hola Pablito, bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, estoy sorprendido por cómo has agarrado el mate y la cara y todos los gestos. Eso, Bueno, sí, 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 ensayado, ensayado, por supuesto, porque ahí estamos tratando de ambientarnos con este frío y muy bueno el mate en tiempos de frío. Gracias a Dios por el mate que nos ayuda. ¿qué? ¿Te gustó el mate cuando viniste a Argentina y tuviste que probar el primer mate? Sí, probé el primer mate, pero no había reparado que era caliente. Entonces, cuando me dieron a probar, el sorbo que tomé fue bastante grande de una vez y no encontraba qué hacer y mi cara era, bueno, te imaginarás todo un poema tratando yo de simular un poco el calor y lo caliente que estaba y que me quemé realmente. Claro. Y además, Pero Samuel, disimular de que estás, porque estás en otro país, te convían algo, vos decís, habrás dicho, este es el mate que todos los argentinos toman. sí, 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 lo bueno es que estaba muy sabroso. Bueno, me lo dieron muy suave, quizás por eso, ¿no? Para que la primera impresión fuese una buena impresión. Y así fue, solo el tema del calor, pero ya luego lo superé y bueno, ahí ya, entonces, poco a poco. Está bien, está bien. ¿Cómo estás? Antes de empezar con el tema, mientras la gente se va enganchando, estamos hablando de cómo fue su primer mate, le pregunto a Samuel. A un día le voy a convidar uno mío y se va a dar cuenta que en realidad yo lo cebo frío y lavado, porque bueno. Pero bueno, me voy a esforzar porque así vos decís, no, qué buen mate. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? ¿Cómo estás viviendo todo este tiempo, Samu? Bueno, la verdad es que para nosotros, bueno, para mí en lo particular, ha sido un tiempo especial para bajar un poco el tren de actividad y yo diría para reflexionar un poco, para revisar algunas cosas. No sé si tú sabes, pero mi trabajo es a través del Internet. Soy profesor en un seminario Sí, virtual sí. y entonces pues no ha variado el trabajo. Ha aumentado Claro. quizás porque ahora con la demanda de los estudios virtuales pues tenemos más trabajo. Así que en ese sentido, pues yo me siento en mi ambiente en cuanto al tema de lo virtual. Hmm. Sin embargo, por supuesto, el salir, el estar con los hermanos, con la familia, ese contacto físico, el abrazo, el conversar cara a cara, que tiene algo mágico que no lo tiene lo virtual, eso está haciendo muchísima falta. Y bueno, Sí. ahí tratamos. Pensaba en esto de cuántas veces nos pasa, ¿no? Me ha pasado de valorar poco la reunión, aún en la iglesia, ¿no? Y hoy que está bien, nos vemos por Zoom, nos vemos por la que vos te guste llamarle. Pero no extrañás ese, che, termina la reunión y nos ponemos con el Samu a charlar un poco de... Hay cosas que son irreemplazables, ¿no? Así es, Pablo, tal cual, tal cual. Hay cosas que no tienen sustitución.
Hablando con un pastor de esto el otro día, le decía, hermano, pero de repente podemos buscar estrategias para cuidar a la iglesia en estos tiempos de cuarentena. ¿Y sabes qué me dijo él? Me dijo, mira, yo tengo mi esposa. Si yo Sí. estuviese distanciado de ella, y tú me dirías que no, tienes que buscar una manera virtual de cuidarla, de amarla, yo te diría, no hay sustitución de estar con ella y abrazarla y conversar, porque no es lo mismo. Entonces, así pienso yo de la iglesia, dijo este pastor. Yo pienso que sí, lo virtual ha sido un paliativo, una salida temporal, y que no sustituye totalmente ese acercamiento físico, ese abrazo, ese vernos, ese conversar cara a cara. Bueno, creo que la iglesia fue diseñada para actuar básicamente en esa forma de congregación, contacto, amor entrañable mostrado a través de todo eso que representa una reunión, un abrazo, un conversar. Y bueno, pero tratamos de hacer lo posible por ser iglesia todavía en tiempo de pandemia, ¿no? Y ahí va mi pregunta, por lo que estás hablando. Yo estoy en mi casa, supongate que hay alguien que nos está viendo y dice, a mí me cuesta mucho más buscar a Dios en mi casa, porque me acostumbré al tema del templo, que yo me junto con otros, escucho la palabra, otros me animan a orar, a mí se me cuesta en mi casa. ¿Qué consejo podríamos darle sobre cómo buscar intimidad? Ponele que esto se prolongue con el tiempo y realmente pase mucho tiempo hasta que nos podamos volver a reunir. ¿Cómo podés decirle, mejor dicho, a todos los que nos están viendo, y vos podés seguir siendo iglesia en tu casa y vos, sobre todo metámonos con el tema de la intimidad con Dios? ¿Cómo se lo aconsejaría que nos está viendo ahora? La verdad es un buen punto ese, Pablo, que está haciendo de la intimidad con Dios. Intimidad con Dios tiene que ver con relación profunda, con una relación auténtica que no solamente cree en Dios o imagina a Dios como un ser superior allá en algún lugar de los cielos, muy distante de nosotros, como una canción que decía, me imagino a Dios como un viejo de larga barba blanca. Pero no es eso realmente, es una cercanía, es una presencia real, es espiritual, pero es real, y ese intimar con Dios tiene que ver con esa búsqueda profunda de su voluntad. No es solo leer la Biblia es una manera como yo estoy conociendo a Dios, a Dios, pero me interesa es relacionarme con el autor de ese libro, con el que lo escribió, con el que lo inspiró. Entonces, en ese sentido, claro, yo debo dedicar tiempo a leer la Biblia, eso es muy, muy evidente, pero también pasar tiempo conversándole, hablándole, y lo más importante, dándole tiempo a él de hablarme, y tengo que sensibilizar mi oído a escucharlo. Muchas veces oramos, y la oración se convierte en un monólogo, no en un diálogo. Entonces creo que esa intimidad con Dios de la cual tú hablas, que en tiempo de cuarentena se hace muy necesario, pasa por dialogar con Dios, por preguntarle a Dios, por abrir el alma ante Dios, pero también por darle tiempo a Él de que me hable, de que yo pueda sensibilizar mi oído espiritual y escucharlo a través de la escritura, pero también de la acción del Espíritu Santo en mi vida. Porque no hay que olvidar que el Espíritu Santo tiene el ministerio también de corregir, de redarguir, de exhortar. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? Claro que usa la escritura, pero también habla directamente en mi vida. Así que tengo que darle tiempo a Dios de hablarme. Estoy de acuerdo con eso que tú dices. La cuarentena es un excelente tiempo para explorar, cultivar y profundizar mi intimidad con Dios. Es muy importante. El otro día estaba leyendo un pasaje que me llamó mucho la atención y me gustaría que lo profundices. Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, tenía necesidad de mucha intimidad con el Padre. Y a veces yo, está hablando por Pablo, por mí, capaz que el que estaba viendo ahí dice, a mí no me pasa eso, me encantaría tener esa intimidad de pasar horas o de apartarme de muchas cosas, porque él se apartaba, ¿no? Para orar, así dice el Evangelio, que se apartaba muchas veces a buscar la voluntad de Dios, ¿no? O tenemos la escena, para que se lo imaginen, el Getsemaní, a lo último, llorando esas lágrimas por hacer la voluntad del Padre, pero deberíamos aprender de él, ¿no? A esto de la intimidad con el Padre, porque muchas veces
es periférico. Lo que nosotros buscamos es lo periférico, es como, bueno, ciertas liturgias, ciertas cosas, pero vos me estás hablando acá también, me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? De lo que es la intimidad, que no pasa ya por un templo, que no pasa ya por una limitación de un lugar geográfico, pasa por una disposición de corazón, ¿no? Y yo lo veo a Jesús como necesitado todo el tiempo de tener esa intimidad con el Padre para llegar a decir soy uno con el Padre, ¿no? Y me producía tanta ternura ese hijo buscando consejos del papá. ¿Cómo ves esa imagen vos de Jesús en la intimidad con el Padre? Sí, lo veo en dos formas. Número uno, lo veo como un modelo para nosotros, porque a todas luces lo que Jesús hizo fue modelar para nosotros el estilo de vida que Dios espera. Es parte del tema que queremos hoy plantear acerca de la vida transformada. Pero por otro lado, también lo veo como una necesidad de Él. Recordemos que Cristo, según Pablo en Filipenses 2, renunció el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de esa gloria y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, por supuesto, vivió todas las limitaciones del ser humano, y por eso dependía de una manera directa de su Padre. Y esa dependencia, pues la vemos manifestada en esas horas que él pasaba orando, buscando la dirección. Antes de elegir a sus discípulos, él pasó toda la noche orando. Y al otro día, él eligió a los discípulos. Y los eligió de acuerdo a la voluntad de su Padre. Porque entre los que eligió también estaba Judas. Eso para mí es algo tan complejo, que el Padre mismo le dirigía en torno a lo que él tenía que hacer. Él se sujetaba al Padre, pero para poder estar en sintonía con el Padre, él debía apartar tiempos significativos de su vida para hablar con el Padre. A veces uno pretende que hablar con Dios es una oración tipo flecha, que uno lanza la flecha y hasta donde pegó de algún lugar y rebotó, y hasta ahí llegó. Que alguien dijo, son oraciones que no pasan del techo, que no pasan de arriba, porque no son efectivas. Pero hay un artículo breve, no es un artículo, realmente es un pequeño librito de Charles Swindoll que se llama Intimidad con el Altísimo. Lo recomiendo mucho, es excelente, porque justamente describe cómo podemos cultivar ese tipo de intimidad con Dios. ¿Me repetís el nombre del libro? Los chicos al punto ahí que estén, lo podemos anotar y por ahí meterlo para que lo quiera conseguir en PDF o lo quiera comprar. ¿Cómo era el Sí, nombre? correcto, se llama Intimidad con el Altísimo, de Charles Swindoll. Perfecto. Lo vamos a leer y te vamos a dar recomendaciones a ver qué sacamos de ese libro. Claro, Eh, claro, claro. Hoy estábamos charlando antes de este vivo. Toda la gente que se está sumando, yo le quiero contar que la dinámica de los vivos es, acá hay dos personas dialogando, pero ustedes también están dialogando. O sea que tranquilamente la pregunta que ustedes quieran hacer, acá Vani dice que lo quiere en PDF. Bueno, si lo llegás a conseguir, Vanina, mandanos el link, así lo compartimos, porque seguramente debe estar en PDF y en estos tiempos, al último te iba a pedir alguna recomendación de un libro, pero bueno, ya nos tiraste una, así que buenísimo. Hoy vamos a hablar un poquito, a ver, ¿cómo le pondrías el nombre a lo que vamos a estar charlando ahora? Si tuvieras que decirle un nombre, como la película, no se llama tanto. Lo voy a poner como una película, ¿no? Tipo suspenso. En busca de la imagen perdida. Me suena, viste, las películas de Indiana Jones, en busca del arca perdida, en busca de la flecha de... Acá estamos buscando algo más importante, me parece. Claro, claro. Sí, justo Pablo pensé en esa película de Indiana Jones, este famoso arqueólogo. Sí, esa saga yo las veía, Indiana Jones. Bueno, los muchachos más jóvenes quizás no han tenido la oportunidad de verla, o de verlas, porque son varias. Era una serie con Harrison Ford, por cierto, de los años 80 y 90. Entonces eran varias, como 4 o 5, y una de ellas era En busca del arca perdida, y el arca al cual se refiere es el arca del pacto que aparece en la Biblia. Por eso me llamó mucho la atención esa película en particular. Era aquel arca donde Moisés guardó las tablas de la ley, y si se acuerdan, ¿no? En Maná, parte de la vara de Aarón, eso estaba allí en el arca perdida. Era muy interesante. Entonces, claro, entonces llamemos En busca de la imagen perdida.
¿Por qué hay que buscar una imagen perdida, Samuel? Si vos me tendrías que empezar a desarrollar el tema. Muy bien, Pablo. Bueno, tenemos que buscar la imagen perdida básicamente, la razón principal es que, por supuesto, se perdió. ¿Y cómo se perdió? Cuando Dios crea al hombre, Génesis capítulo 1, dice textualmente, Dios hablando, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjate las palabras que usa, imagen y semejanza, que básicamente son sinónimos. Dios está de alguna forma comunicándole al hombre algo de él. Entonces Dios toma barro, o sea, aparte de la tierra, y sopla en el hombre aliento de vida. En ese momento Dios comunica a ese ser justamente rasgos o características muy particulares que no lo tenía el resto de la creación, ni las plantas ni los animales. ¿Y qué es lo que le comunica Dios al hombre? A mi entender, lo que Dios le comunica al hombre es esa esencia del ser humano, que puede pensar, que puede sentir, que puede tomar decisiones, o sea, pensamientos, sentimientos y voluntad. Y por cierto, que teológicamente esa es la definición de una persona. Una persona es un ser que tiene pensamientos, sentimientos y voluntad. Por eso teológicamente Dios es una persona. Y hablamos de las tres personas de la Trinidad, porque son seres que tienen esos rasgos. Pero no solamente piensan, sienten y toman decisiones. También Dios comunica al hombre la capacidad moral sobre el tema de actuar correctamente. Cuando Dios le comunica al hombre su imagen, también le comunica el bien, la verdad, la justicia, el amor, que son rasgos que Dios transmite al hombre y que lo hacen precisamente su imagen. Dios coloca al hombre en el huerto del Edén como administrador o gerente del huerto, porque le dice, bueno, fructifíquense, dominen la tierra, señoreen sobre toda la creación. Y entonces el ser humano era eso, era un reflejo de Dios en ese sentido, que tenía pensamientos, sentimientos, voluntad y era un ser moral. Cuando cuando el autor de Génesis termina en capítulo 1 describiendo lo que pasó, justamente dice, y vio Dios que todo era bueno. Y la palabra bueno, en este caso, no solamente era algo estético, sino ético. Es decir, era algo bello, pero era algo también moralmente bueno. El hombre fue creado moralmente bueno. Él tenía esa imagen de Dios. Sin embargo, el capítulo 3, tristemente, el capítulo 3, es quizás el capítulo más oscuro de la Biblia, el capítulo más triste en la Escritura, porque fue el momento en que el hombre decide, por su propia voluntad, desobedecer a Dios, y es en ese momento en que la imagen nítida de Dios, esos rasgos que Dios comunica al hombre, son trastocados, son afectados, son vulnerados de una manera dramática. Y entonces el hombre se aleja de Dios, y por supuesto, cuando algo se aleja de aquello que refleja la imagen, se va distorsionando cada vez más. Y fíjate cómo, por ejemplo, Isaías lo resalta muy bien en el capítulo 5, dice, hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Es decir, ya la forma como el hombre pensaba acerca de lo que es bueno no es lo mismo que Dios llama bueno. Tú ves a una sociedad ahorita que está aprobando leyes, tú ves a una comunidad que está tomando acciones y que está tomando decisiones que para ellos es bueno y sin embargo Dios lo reprueba. Igualmente aquello que Dios dice que es bueno y que es correcto hacer, las sociedades o las comunidades lo reprueban. Entonces, esa tergiversación o esa incoherencia, mejor dicho, entre lo que el hombre piensa, lo que el hombre siente y lo que el hombre hace, es producto del pecado. Por eso se perdió, por eso se trastocó, por eso se afectó severamente la imagen de Dios en el hombre. En este momento el ser humano no está reflejando esa imagen de Dios, con esa nitidez, con ese brillo, con esa fuerza con que Dios lo creó y con ese objetivo. Entonces, pues tristemente no es así. Dime, Pablo. No, de lo que decías se me venía la imagen
cuando el hombre peca o por primera vez cae, que lo primero que hace es esconderse, ¿no? Es que aparece la vergüenza ahí no delante de Dios, ese hice algo y me escondí, o sea, ¿viste? Cuando un chico rompe algo o alguien hace algo que por lo general lo primero no es sacarlo en evidencia. Ahí empieza, ¿no? Como el hombre tratando de esconderse de Dios y es lo que la humanidad ha ido arrastrando con el tiempo, del hecho de, aún en las leyes, aún en el mover del ser humano, la idea es escondernos de esa verdad, pero esa verdad nos termina alcanzando, ¿no? De cierta manera. Porque Dios ya sabía, o sea, se acercó, ¿qué hiciste? ¿No? Como ya sabiendo lo que habían hecho, pero y ahí el hombre empieza a excusarse. Digamos, ahí esto de, me gustaría que hagas una reflexión sobre esto, ¿no? De que muchas veces creemos que podemos con nuestros actos escondernos de Dios o creemos que Dios no va a sacar a luz o que realmente son tan vergonzosos lo que hacemos que preferimos permanecer en la oscuridad. Pero, ¿qué consecuencias trae todo eso? Si podés hacer una reflexión haciendo una pausa sobre algo que nombraste que está muy bueno. Porque creo que forma parte también de esta identidad del ser humano que hoy tiene grabada. Claro, claro, claro. Y el ser humano, justo desde que toma esa decisión, Pablo, justo desde que se separa de Dios, cada paso que da, alejándose de Dios, es una mayor distorsión de esa imagen. Es un nivel más bajo al cual el hombre llega. Y ese querer esconderse, tener vergüenza, tener miedo inclusive, porque eso fue lo que dijo Adán. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esas fueron sus palabras. Por primera vez el hombre siente miedo, por primera vez el hombre siente vergüenza y por primera vez el hombre se esconde de Dios. Y todo eso, por supuesto, era el gran cargo de conciencia y el gran peso que él sentía porque sabía lo que había hecho. Y ahí viene la incongruencia entre saber, pensar, sentir y actuar. Porque antes del pecado, los sentimientos, los pensamientos y las acciones estaban cohesionadas. Es decir, lo que el hombre pensaba, eso sentía y eso actuaba. Y eso sería lo ideal en la vida, ser una persona totalmente cohesionada y coherente, que no es que tú piensas algo y haces otra cosa, o que sientes algo y entonces vas a terminar contradiciendo lo que sabes que es bueno. Y Adán por primera vez fragmentó o por primera vez destruyó esa cohesión, por eso tiene miedo, por eso se esconde, por eso tiene vergüenza. Pero nota que inmediatamente los siguientes textos son una escalada de pecado cada vez mayor. Primero, Adán y Eva, que eran un equipo que funcionaba de manera armónica, ya no son un equipo que funciona de manera armónica. Ya ahí mismo se declara que el hombre, que el deseo de la mujer va a ser sobre su marido y él se enseñoreará de ella. Quiere decir que hay un conflicto entonces de pareja y del hombre con la mujer que hasta nuestros días, por supuesto, estamos viéndolo, se manifiesta en muchas maneras. Pero inmediatamente, en el siguiente capítulo, el primer asesinato, Caín mata a Abel. Entonces ya ese respeto por el hombre, porque es imagen de Dios, ya se pierde, ya el valor de la vida humana no importa. Yo puedo matar a alguien simplemente porque el sacrificio de él fue reconocido mejor que el mío. Entonces el orgullo, la envidia, el asesinato. En el mismo capítulo 4 hay un personaje llamado Lamec, que él compone un poema donde exalta la venganza. Entonces, fíjate, ya el valor del amor, del respeto, del perdón es cambiado por el antivalor de la venganza. Un canto a la venganza en boca de Lamec, uno de los primeros hombres que pisó la tierra. Fíjense cómo ya viene en escalada. En el capítulo 6 que vemos, un capítulo donde dice que la maldad del hombre creció de manera exponencial. Entonces, apenas unos pocos párrafos, ya estamos viendo cómo ese pecado de Adán tuvo una consecuencia severa y la imagen de Dios en el hombre entonces cada vez se distorsionaba más y más y más. Por supuesto, hoy en día estamos viviendo en una sociedad que también tiene una imagen distorsionada de Dios en muchas formas, solo que normalmente le colocamos un poco de pintura por encima de las acciones, de las decisiones, como para que no se vea tan mal, tan mal. Y no nos damos cuenta que como Cristo una vez
cuestionando a los fariseos, le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, porque por encima está una pintura blanca, pero por dentro hay un cadáver. Es decir, son personas que están muertas en sus pecados, que sus acciones delante de Dios no son justas, y esa es la triste condición de un hombre cuya imagen de Dios se ha desdibujado, se ha perdido. Muchas veces se ha planteado, he conocido muchos jóvenes que me han planteado la necesidad de vivir una vida agradando a Dios, pero la imposibilidad a la vez. ¿Se entiende este querer, este desear agradar a Dios, este querer no pecar o no fallarle a Dios en cosas grosas, pero lo bueno que quiero hacer termino haciendo lo malo y, y por ahí siendo un poco más humanos ahora y metiéndonos en el hecho del que está ahí mirándonos, de nosotros mismos, porque aún el apóstol Pablo dice, ¿no? Que el que esté fuerte a veces fíjese que no caiga, ¿no? Como diciendo, todos somos capaces de que podemos llegar a caer, ¿no? Por más fuerte que nos podamos sentir. Y nos da esta idea de que el pecado es una lucha, no de un día, lo vencí, listo, la tentación la logré zafar hoy, entonces ya soy un campeón de la fe. Y en realidad estamos tentados y con nuestra naturaleza caída, por lo que estabas contando, es difícil. Ahora, quisiera que vos nos hables en realidad, y cuando le fallé a Dios, y cuando hice lo que no tenía que hacer y estoy escondido ahí como estaba Adán y Eva porque no me animo a mirar a Dios, porque sé que lo que hice ha ofendido a Dios, ¿qué hago? Cuando mi identidad que yo quiero tener en Cristo no la puedo tener porque lo que he hecho o lo que hago o lo que me cuesta hace que viva todo el tiempo atrás de la hierba escondido como estaba Adán y Eva y no pudiendo mirar a Dios. ¿Cómo doy esos pasos? Antes que me contestes, todo aquel que se está conectando ahora, estamos teniendo una charla buenísima con Samuel. Hay cosas que se pueden hablar acá y si no hay algo que vos querés charlarlo en forma privada, no creo que Samuel tenga ningún drama de que se le pueda escribir y poder seguir charlando, ¿no? Pero todos los que vos quieras preguntar, lo que quieras agregar a esta charla, escribilo y nosotros lo vamos a estar leyendo. Así que bueno, ¿cómo lo resolvemos a esto, Samu? Sí, sí, gracias Pablo. Sí, pueden escribirme con toda confianza, lo que dice Pablo es cierto, estoy totalmente anuente y abierto para comentarles y mi correo es fácil, samuelmarcano77 @hotmail.com. Así que allí pueden escribirme. 77 no fue el año en que nací. Alguien me preguntó una vez de eso. No, es que no había más cupo con otros números, pero yo nací en el año 60. Voy a cumplir 60 años ahora, en agosto justamente, así que no soy tanto como de los 70. Pero bueno, son 10 años de diferencia. No, Pablo, eso que dices tú es importantísimo. Cuando le fallo a Dios. Pero es necesario que antes de responder esa pregunta, nosotros entendamos que si bien es cierto que perdimos en Adán esa imagen original de Dios, si bien es cierto que, por supuesto, nuestra conducta está fragmentada, no hay conexión entre nuestro pensamiento, entre nuestros sentimientos, entre nuestras acciones, es necesario destacar justamente que el proyecto de Dios ahora es restaurar esa imagen perdida a través de Cristo. Por eso tu pregunta tiene mucho valor, porque justo ese es el proyecto de Dios. Eso es lo que ahora Dios quiere. Por eso el título, ¿verdad? En busca de la imagen perdida, porque la perdimos en el huerto del Edén. Pero en Cristo tenemos la oportunidad de recuperarla. Ahora, ¿es Cristo la imagen de Dios? Claro, claro. Él le dice a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Pablo dice en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Hebreos dice que Dios, habiendo hablado a los padres en otro tiempo por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, que es resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo nos invita a imitarlo. Hubo un libro escrito en la Edad Media que se llama La imitación de Cristo, de Tomás Kempis. Y claro, aunque el libro no está hablando totalmente de un seguimiento a Cristo, habla de muchos elementos de la vida contemplativa,
pero me gusta el concepto, que es imitar totalmente a Cristo. Y justamente se trata de eso, de que ahora en la vida cristiana no es ser mejores personas. Eso es muy importante que lo entendamos. No es que ahora yo, como ya soy creyente, no voy a decir malas palabras, no voy a tomar licor y caerme borracho por ahí por las calles, ni escuchar una música que no conviene, ni estar en relaciones inmorales. Es como que si se tratara de ser diferente a los malos y no compararme con ellos. Y bueno, si se me salió una mala palabra, entonces, le fallé a Dios, me siento mal, ahora le fallé a Cristo, ¿y ahora qué hago? Entonces uno se siente mal porque se está comparando en ese sentido con la gente del mundo. Pero la vida cristiana no es un proyecto para ser una persona ligeramente diferente o moralmente diferente a los del mundo, ni para encontrar la felicidad plena de que todo va a ir bien. La vida cristiana se trata de ser como Cristo. Ese es el concepto. Ser como Cristo. Entonces, mi meta, mi objetivo, mi norte es que Cristo sea formado en mí, como lo dijo el apóstol Pablo. Hijitos míos, por quien sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tenemos nosotros este proceso a través del cual Cristo emerge. ¿Y cómo emerge Cristo? Y esto sí es importante porque tiene que ver junto con tu pregunta. ¿Cómo emerge Sí, Cristo? Hay una situación en la vida del creyente, es como el proceso de transformación, ¿no? El proceso de transformación en la vida del creyente. Por supuesto que el primer paso es conocer a Dios, tener ese contacto con Dios. Es como lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que cuando oíste la palabra, ahí hay un proceso de tener contacto con esa palabra. Ahora, a nosotros en algún momento se nos predicó el evangelio o supimos del evangelio. Digamos, los que somos cristianos, tuvo que llegar un momento en nuestra vida que tuvimos noticias del evangelio. Yo he hablado con algunos jóvenes que me dicen, Pablo, oye, yo no me acuerdo si yo reconocí a Cristo como mi Señor y Salvador. La verdad no me acuerdo, no estoy muy seguro. Yo quiero decirle a estos amados hermanos, si usted no está muy seguro, si usted no recuerda o si usted no tiene en su mente una claridad de ese momento en que eso ocurrió, pero sería bueno que usted hable con los ancianos, con los líderes, con los pastores, para revisar esa parte y confirmar, porque esa inseguridad de ese momento en que usted tuvo contacto con el Evangelio, entendió el Evangelio y tomó una decisión, no es buena esa inseguridad. Es muy importante estar seguro que yo entendí de lo que se trataba. Cristo a sus discípulos, él en una ocasión los emplaza y les dice que ¿quién de vosotros va, o un rey va a una guerra con un ejército contra otro que le dobla el número? No, tienen que... ¿Y de qué estaba hablando Cristo? No tomen una decisión sin antes calcular lo que eso significa. He hablado con jóvenes que como nacieron en una familia cristiana, ellos piensan que no necesitan tener un encuentro con Cristo, tomar una decisión ellos, de su voluntad, entender lo que significa el Evangelio y decidir, yo quiero imitar a Cristo, yo quiero que Cristo gobierne mi vida. He hablado con algunos jóvenes que tristemente no han pensado que ellos también tienen que hacerlo. Entonces, es necesario que eso ocurra. Oír esa palabra, creer, esa es la segunda parte, creer esa palabra. Porque muchas de las fallas que a veces nosotros tenemos es porque sí oímos la palabra, sí entendimos de lo que se trata, pero hay en nosotros cierta lucha, cierto conflicto entre si realmente eso es así o no. Y vamos a estar claros, sin creer no es posible la vida cristiana. Si yo no claro. creo verdaderamente lo que se me está transmitiendo, ¿cómo puedo vivir esa vida cristiana? Voy a estar como el pueblo de Israel, que un día creía y otro no. Un día decía, bueno, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, que nos sacó de Egipto por mano poderosa, nos guiará hasta Canaán. Pero el otro día estaban peleando con Dios porque no tenían carne. Esa ambigüedad entre creo o no creo no es propia de alguien que es discípulo de Cristo. Entonces, por Ahora, un lado,
Sí. Ajá, dime. No. Terminá, cerrá y te hago una pregunta sobre eso. Muy bien, El entonces concepto. conocer, fíjate el orden, conocer de ese mensaje, creer ese mensaje, y luego viene caminar en la verdad de Dios. Creo, conozco, perdón, creo y camino en esa verdad. Y yo añadiría, cedo el control al Espíritu Santo, porque fíjate, es interesante, el Espíritu Santo, Cristo lo dejó para que me guiara, para que me orientara, para que me enseñara. Él me quiere tomar de la mano y guiar, pero muchas veces yo me resisto, y Pablo lo señala en sus cartas, no resistan al Espíritu Santo, no le hagan fuerza al Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser sumisos a la guía del Espíritu. Y una quinta que añadiría sería compartir de esas verdades con otro, porque eso me compromete más. Cuando tú le dices a un vecino, a un familiar, a alguien, mira, hay que ponerse a cuentas con Dios, hay que vivir en la verdad, hay que hablar verdad, y si esa persona te escucha diciendo una mentira, ¿qué va a decir de ti? Entonces, tengo que ser coherente justamente con esa vida y ese mensaje que yo estoy predicando, porque si no voy a ser cuestionado, tal cual como Pablo dice, nosotros somos luz, somos cartas abiertas que las personas están pendientes de nuestro testimonio. Entonces nota, conocer, creer, caminar, ceder el control al Espíritu Santo, compartir y todas comienzan con la letra C, para que se acuerden, ¿no? Las 5 C. Cuando algo no está bien, Pablo, en la vida de un creyente, que es como tú me preguntas, ¿qué pasa cuando un creyente falla? Alguna de esas C no está bien. Alguna de esas C está fallando. Es como cuando un equipo falla, un celular falla. Entonces, se lo llevas al técnico. El técnico sabe más o menos los componentes, los bloques, por dónde debe buscar, si es fuente de poder, si es la pantalla. Entonces, él va descomponiendo y encuentra dónde está el problema. Cuando un creyente no está bien con Dios, que peca, que falla, que quizás algunos hasta se mantienen en esa falla y en ese pecado, es hora de revisar esas 5 C. Vamos a ver dónde está el problema. ¿Conociste el evangelio verdadero? ¿Se te predicó el verdadero evangelio? ¿Creíste de verdad en ese mensaje? ¿Estás caminando en la verdad de Dios, que significa obediencia? ¿Estás cediendo el control al Espíritu Santo? ¿Estás compartiendo esas verdades, exponiéndote tú para que vean que tú vives de acuerdo a lo que predicas? ¿Sí? Allí, cuando ponemos la lupa, en alguno de esos componentes vamos a encontrar la falla de ese cristiano. Dime, ibas a hacer un comentario, Pablo. Sí, no, pensaba en esto, ¿no? Que muchas veces me gustó lo que dijiste y lo he pensado, pero a veces nos cuesta decirlo, que a veces tomamos a la ligera el decir creo en Cristo, ¿no? Porque levantamos la mano, porque nos invitaron a hacer la típica oración, ¿no? Que decimos repetí conmigo, acepto a Jesús. El tema es que eso a mí me pasó, ¿no? En mi experiencia, de la cabeza, de la mente puedo bajar al corazón y yo puedo entender estas verdades, ¿no? Que como decís, no son algo que solamente leo, sino que el Espíritu Santo, que viene a mí cuando creo en Cristo, me las recuerda todo el tiempo y me hace entender de esta verdad. Porque si no, sin el Espíritu Santo, ¿cómo puedo entender yo que soy pecador, que necesito arrepentimiento, que Cristo murió? Porque si no es un Cristo histórico, donde lo puedo estudiar, ay, qué lindo, caminó por acá, por allá, pero me falta entender esa verdad, ¿no? Y para poder entender esa verdad es necesario, como decías vos, el Espíritu Santo. Ahora, te voy a hacer, hoy estamos en lo retro, y te voy a hacer retroceder un poquito, porque yo sé que le va a ser de mucha bendición a muchos. ¿Cuándo fue? Porque alguno por ahí está dudando también de esto. Bueno, sí, yo creo que acepté a Cristo, pero eh, hay evidencia. Porque te hago una pregunta breve para después hacerte la otra. Hay evidencias que dicen que alguien es cristiano, ¿no? O que alguien puede decir, este es un hijo de Dios. Claro, claro. Al principio, bueno, perdón, quiero mandar un saludo porque lo acabo de ver aquí conectándose a un amado hermano llamado Danny Carpenter, colega, profesor de Antiguo Testamento de Biblia,
allá en el seminario de Prometa. Él vive ahorita en Estados Unidos, así que lo vi conectándose y quiero saludarlo porque me parece muy bien que esté con nosotros acá. Y por cierto, nos puede ayudar mucho también porque su especialidad es interpretación bíblica, especialmente en los temas del Antiguo Testamento, también del Nuevo, por supuesto. Así que Dani, un saludo especial de verte allí. Mira, Pablo, tú sabes que al principio tú me comentaste la idea de los libros, que estábamos hablando de este libro de Swindoll, pero en ese comentario que me haces, me gustaría justo recomendar algunos libros que A ver, creo que han marcado la vida de muchos cristianos en ese tema de evidencias de que soy cristiano, evidencias de que soy cristiano. El primero es C.S. Lewis. C.S. Lewis, de los 1900 a 1900 y tan, 960. me parece que se está cortando un poco la conexión, ¿no? A ver si soy yo o si es Samuel. Ustedes escriban abajo y pongan a ver si está saliendo, porque yo me quedó la imagen de Samuel trabada ahí. Y no sé si es mi internet o el internet de Samu. No sé si, bueno, si alguien quiere escribir abajo, a ver si solo a mí estamos recargando. Bueno, se fue la... Uy, se fue Samuel. Vamos a buscarlo de vuelta a Samuel. Che, ¿les está interesando el tema? A ver, escriban abajo. Quiero que me hagan alguna pregunta también, así la charlamos con Samuel. Le estaba por preguntar algo que tiene que ver un poco con su testimonio, pero bueno, ahora cuando se conecte. Está interesante el tema que estamos charlando ahora. Todo empezamos hablando de esta imagen, ¿no? Que se perdió a través del pecado y cómo a través de Cristo la vamos recuperando. Y bueno, y Samu se fue por ahí. Bueno, ahora cuando Samu mandame un WhatsApp que cuando estés. Está buena la charla, ¿no, Maca? Mientras los voy saludando a ustedes. Che, ¿qué les puedo decir? Se vienen los Zoom del punto. Tiren temas que quieran que charlemos. Este, no sé qué más quieren que les cuente. A ver. Mañana tenemos un otro video más. Ustedes pueden charlar conmigo, ya que estoy solo acá esperando a Samu. Y si les parece interesante la charla, está tirando buenos libros, Samuel, ¿eh? Está tirando unos libros interesantes. Espero que lo estemos anotando ahí. Yo lo estoy buscando todavía. Bueno, si no aparece Samu, la busco a Macache ahí, hacemos una charla. A Caro, ¿querés que charlemos un rato? Ahí apareció Samuel, ahí está. Así que vamos a volver. Esto fue como vamos a una pausa y volvemos, ¿viste? En la tele. Lo que pasa es que no tenemos chivos nosotros acá. ¿Qué presenta esto? A ver, no sé. Ahí va, ahí está. Total, después nos extendemos un rato más, si no. Hacemos trasnoche. La C, faltó. Cosas que pasan, Dai. Si vos me entenderás de esto, Dai, ¿no? Sos un testimonio vivo de esto. Ves que yo te salvaba con los chistes, así que espero tus chistes. Bueno, a ver, Samu, si ahora estamos en vivo. Estamos en vivo. Fuimos a una pausa y volvimos. Está bien, así le metemos suspenso, ¿no, Samu? Los Sí, tipos sí, tienen sí, la sí. calidad. Claro, claro, claro. Así es. Yo no sé qué pasó, ¿se cortó o se terminó el tiempo? ¿Cuál de las No, dos? no, no, se te cortó a vos, pero yo te lo hice quedar como que nos fuimos a una tanda publicitaria del punto y ya volvimos. Todo acá me está Muy poniendo que la bien. charla está saliendo buena. Lo que pasa que cuando acá, por ejemplo, Macacha se perdió con la C, así que después al último le vamos a repetir, vamos a volver de vuelta y vamos a repetir la C porque están interesados con las 6 C esa que tiraste. Ah, bueno, las 5, ok. La 5, bueno, le agregué una Sí. más. Ok, ok, ok. No, pues estaba en el momento de compartir algunos libros sobre esa pregunta que haces, que me parece sumamente radical por un lado, pero también esencial. Es decir, no creo que haya un cristiano que no esté interesado en saber si es cristiano verdaderamente. Entonces, el primer libro de C.S. Lewis se Sí. llama Cristianismo y nada más. Cristianismo y nada más. En inglés creo que es meramente cristiano o tiene algo así, pero la idea es qué significa en esencia el cristianismo y qué significa ser cristiano verdaderamente.
Bueno, C.S. Lewis era un ateo, excelente profesor de literatura, pero luego se convierte al Señor y llega a escribir libros muy, muy agudos, filosóficamente bien planteados y escrituralmente también bien fundamentados. Entonces es un clásico. Escribió las famosas crónicas de Narnia, que luego fueron llevadas al cine Qué lindo. como unos relatos infantiles para enseñar a sus nietas cuál es la historia de la salvación. Así que esas crónicas de Narnia tienen que ver con el Evangelio, pero de manera simbólica o como fábula. Ve que aparece ahí un león, que ese es Cristo, Sí. el león de Judá, y así. También hay otro libro de él que se llama Cautivado por la Alegría. Ese libro, Cautivado por la Alegría, es justo su biografía, su conversión. Cómo una persona pasa de ser atea, totalmente incrédula, a ser una persona que deposita su fe en Cristo y llega a ser una persona con una vida transformada. Cautivado por la alegría. Ese es su propio testimonio. Otro autor contemporáneo con Lewis se llama A.W. Tozer, con Z. A.W. bueno. Tozer. Todos los libros de Tozer, léanlos, porque son una daga al corazón, muy agudos, muy penetrantes, muy bien escritos. Y él tiene varios libros. Uno se llama Jesús, nuestro hombre en la gloria. Jesús, nuestro hombre en la gloria. Y justamente la esencia de ese libro, y casi todos sus libros son recopilación de sus propios sermones y estudios que él dio durante su vida. Ese es precisamente un estudio acerca de Jesús como a quien debemos imitar. O sea, va muy bien con respecto a esta pregunta acerca de cómo sé yo si estoy imitando a Jesús. ¿Cómo sé yo que estoy demostrando que verdaderamente soy cristiano? Otro libro de él se llama Intenso. Intenso. Ese es muy bueno. Sí, ese es muy bueno. Sí, se llama Intenso, la vida crucificada, que es precisamente aquel concepto de todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa eso realmente? En términos prácticos, ¿qué significa? Y otro libro también de él, La verdadera vida cristiana, que así como Lewis, es parecido un poquito al de Lewis, sobre cristianismo y nada más, pero es un poco más práctico y da muchas recomendaciones acerca de cómo yo puedo identificar si estoy andando en mi vida cristiana. Otro autor que me gusta mucho, John Stott, que él también partió con el Señor, John Stott. Él tiene un libro llamado Cristianismo Básico. Cristianismo Básico. Muy bien, es un libro excelente. Otro, La Cruz de Cristo. La Cruz de Cristo, sí. Y uno tercero, Sobre la Roca, que es justamente construir una vida de crecimiento espiritual basada en Jesús. Y no, o sea que cuando una persona llega a Cristo, en algunas iglesias, lo primero que le dan es un curso de discipulado, donde va incluido algo de doctrina, de las prácticas de la iglesia, de lo que más o menos la persona debe saber en ese ABC de la vida cristiana. Pero muy poco le hablan de Cristo como el modelo a imitar. Y no se estudia la persona de Jesús de una manera profunda, y qué es lo que deberíamos estudiar en esos primeros años de la vida cristiana. Entonces, John Stott aquí hace un interesante enfoque sobre ese tema. Y finalmente, pues en esto de los libros, hay un libro de Gregory Ogden, O-G-D-E-N, Ogden, que se llama Discipulado que transforma, el modelo de Jesús. Un libro interesante, está basado en Jesús como modelo discipulador, y cuando él le dijo a sus discípulos, hacer discípulos a todas las naciones, ¿en qué estaba pensando Jesús? ¿Qué tenía él en su mente? ¿Y cómo medimos si alguien es discípulo de Cristo? Porque es interesante que se hace la diferencia entre creyente y discípulo. Claro. El creyente va a la iglesia, da sus ofrendas, tiene una vida regularmente, digamos, religiosa, pero el discípulo es uno que da la vida por su maestro, que está totalmente siguiendo las pisadas de Cristo. Entonces surge esa crítica. Hoy tenemos muchos creyentes y pocos discípulos.
Una vez yo, por cierto, di una materia en el seminario y por una prueba hice esa pregunta. Díganme o menciónenme 5 personas que ustedes consideren verdaderamente discípulos de Cristo? Hubo problemas para pensar en 5. En los estudiantes, cuando pensaban en los rasgos de un discípulo, según el Nuevo Testamento, mencionar 5 personas fue un poquito difícil para ellos. Y entonces, bueno, pero ¿a cuántas personas cristianas ustedes conocen? Un montón. Pero ¿por qué hay una diferencia entre ser cristiano y ser discípulo? Entre ser creyente y ser discípulo. ¿No deberían ser todos los cristianos discípulos de Cristo? Pero la verdad es que no. Entonces, ¿cómo sé yo que soy cristiano? Justamente yo usé una ilustración en un sermón alguna vez y dije, si cuando tú estás entrando al cielo, ves para atrás y no tienes la cruz detrás de ti, no estás tan seguro que vas a entrar, porque un distintivo del discípulo es la cruz. Y se habla mucho en círculos teológicos de una vida cruciforme, o sea, en forma de cruz. Una vida donde tú has negado tu propia agenda, tus propios deseos y tus propios intereses, has muerto a eso y ahora quieres la agenda de Dios, los intereses de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo medir si mi vida ahorita está en sintonía con los intereses de Dios? Y me tocó una vez hacer o escribir como un pequeño test con 5 preguntas para saber si una persona realmente se había convertido. Y me tocó aplicarlo a varias personas que tenían tiempo en la fe, siendo creyentes. Y bueno, tristemente, te lo digo, te lo confieso, tristemente, me di cuenta que una buena parte de esas personas no pudieron responder esas preguntas. No, por ejemplo, te digo una de las preguntas. Era, mencione 5 aspectos en lo que usted actualmente está imitando a Cristo. Mencione 5 aspectos en los cuales usted actualmente está imitando a Cristo. Con dificultad podían pensar en 1 o en 2. Y tú sabes cuántos aspectos Cristo demanda que imitemos de Él. Entonces, ¿cómo yo digo que soy imitador de Jesús si ni siquiera puedo pensar en 1 o 2 aspectos de mi vida en este momento en los cuales yo estoy imitando a Cristo? ¿Cómo entonces soy discípulo de Cristo? Y si no soy discípulo de Cristo, que significa un seguidor de Jesús, entonces ¿qué soy? Entonces, ¿qué soy? Porque eso es una buena pregunta. Mirá, esa pregunta, vamos a hacer así, ya no, se nos corta, quiero que cortemos y sigamos. ¿Van a seguir ustedes enganchados los que están ahí en el vivo? Yo creo que sí, porque miren, parece un programa de televisión ya esto, pero vamos a vender para lo que va a venir la segunda parte. Quiero preguntarte, Samu, si te animás, porque yo sé que nos va a ser de mucha bendición a muchos, a contarnos cuándo en tu vida de joven o cuando conociste al Señor, vos te diste cuenta de esta realidad. ¿Sí? ¿Te animás a contarnos cuándo vos empezaste a ser discípulo de Jesús y cómo? Para el segundo bloque. Así es, no se lo pierdan. No se lo pierda, no se vaya usted, yo me voy y venimos enseguida. Unos cortes comerciales, preparamos el café y volvemos. No. Seguramente va a haber más libros también para recomendar. Vamos a hacer un rato más, si ustedes se quedan estaría buenísimo porque esta charla está muy buena, es muy fuerte. Pero en realidad me estaba acordando de algo y es cuando Jesús después de alimentar a toda esa cantidad de gente que alimentó, que lo seguían y lo buscaban, pero lo buscaban por otra razón, ¿no? Lo buscaban para ser rey porque les había dado de comer y no lo estaban buscando en la esencia como hijo de Dios. ¿Te acordás de ese pasaje? Juan 6 creo que es. Sí, sí. Hay una parte muy fuerte cuando Jesús habla de que, bueno, Él es el pan de vida y seguramente dentro de los 12 había muchos más discípulos que seguían a Jesús, pero muchos dicen que le dijeron a Jesús en ese momento que la palabra que Jesús le había dado era muy dura. Y me gusta y me cuesta, pero ese es el carácter de nuestro Dios, ¿no? Cómo Jesús ante ese cuestionamiento no dice, bueno, sí, la verdad, hoy que hablamos de Instagram, de Twitter, donde uno que busca seguidores,
¿sí? Vos ponés una foto y esperás que un corazoncito aparezca por ahí, que te sigan. Jesús se hubiera quedado sin seguidores en el Instagram, en el Facebook, en todo, porque nunca bajó la vara. Perfecto, esto es lo que acabo de decir. Si les parece bien, no hay una segunda opción, que es cuando Pedro ahí le dice, porque creo que Jesús también los mira a ellos, a los 12, y le dice, bueno, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, no hay otra palabra. Se quieren ir. Y ahí cuando Pedro reconoce, creo, mirando todo, dice, ¿dónde voy a ir? Y esa profundidad con que le dice, solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿no? Es decir, nos cuesta muchas veces entender que no hay algo más diluido en lo cual nos puede cuadrar, nos puede venir bien y decir, ah, qué copado, esto la verdad me lo acomodo. Esta es la palabra, ¿no? Entonces, hago esta imagen y esta representación de Jesús porque me parece que muchas veces estamos ante Jesús diciendo, es duro esto que me pedís. Y veo al mismo Jesús diciendo, pero no te voy a pedir otra cosa porque es esto. No puedo rebajarlo, ¿no? ¿No nos pasa a Claro, veces entre eso de querer negociar con Dios y es imposible hacerlo? claro, tal cual. Es decir, no hay, en Jesús no hay algo como oferta. Bueno, está bien, te voy a hacer Claro, una oferta para ver si por lo menos con la oferta sí te te unes quedas. a mí. Jesús no hacía ofertas de ese tipo, hacía demandas. En Jesús solo escuchamos demandas. ¿Lo tomas o lo dejas? Y si lo tomas, tienes que tomarlo bien, no a medias. Este es un temazo, ¿no? Tomar la decisión de seguir a Cristo, no a medias, porque a medias significa perderlo todo. Y eso fue lo que le dijo a sus discípulos. El que piensa ganar su vida, la perderá. Así que cuando uno llega a Cristo, no está pensando en mejorar su vida, está pensando en morir a su vida para que pueda nacer Cristo. Si uno está pensando en mejorar su vida desde el punto de vista de que sigue siendo mi vida, eso lo plantea C.S. Lewis en su Mm. libro. No es un retoque, no es un maquillaje lo que se hace a la vida de una persona cuando llega a Cristo. Es una total transformación. Es un árbol desarraigado y sembrado otro en su lugar. Se nos corta. Entonces, se nos Eh, corta. va- Vamos a vender la segunda parte y usted, bueno, ahí Adolfo puso algo interesante. Acá ponen, vamos a una publicidad y volvemos, por supuesto, el punto tiene publicidad y todo ahora. Excelente, Ah, Samuel, todo bueno. lo que decís. Y Adolfo pone, es uno de los grandes temas, esto, ¿no? Los problemas, mejor dicho, de estos últimos tiempos, no entender que la vara y la medida de Jesús y la palabra no puede ser diluida. Bueno, para vender un poquito lo que se viene después de la pausa, después del corte. Quiero que me cuentes tu testimonio, creo que nos va a servir de mucho. Y quiero, como es el Día del Padre este domingo, quiero que hablemos y reflexionemos un poquito de Dios como papá. ¿Te sumás a esto, Samu, o cortamos acá y nos vemos otro día? No, bien, bien, bien. Dale, dale. Tú eres el moderador, tú hablas y yo te sigo. No, no, lo importante es que ustedes también sigan conectados ahí, así que vamos a cortar ahora. Esto va a quedar grabado, esto es importante. Todo lo que no podés ver ahora o lo agarraste tarde, dijiste, mira, hay un vivo y lo agarré 10 minutos. Bueno, esto queda grabado en el Instagram del punto, lo podés seguir viendo, ¿sí? Todas las veces que quieras. Hacemos un corte muy chiquitito, unas publicidades, unas canciones de rescate, no sé, y ya volvemos y hablamos de todo eso, Samu, ¿sí? Cortamos y ahí volvemos. Y espero que los 23, 24, 25 que están conectados, 80 o los que estén, vuelvan a conectarse porque Samu va a contar un poco su testimonio y también vamos a hablar un poco, terminar este tema y hablar un poquitito de una reflexión chiquitita sobre el Día del Padre que es este domingo y hablar de Dios como papá. Así que me prometés que si vos, Samu, seguís ahí, ¿no? Ah, sí, 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 yo sigo aquí. Dale, ya volvemos entonces. Cortamos y ahí estamos. Porque ya se nos Dale, corta, si dale. no. Nos vemos Dale, cuando dale. nos veamos.